Damos inicio a la clase de hoy que son dos parashot y comprende desde el libro de Levítico 16:1 al capítulo 20:27 del Sefer Vayikra. Aharei Mob y Kedochim. Son dos parashot y tenemos que recordar, antes de entrar en el tema, que estamos en un mes donde la energía es de sanidad. Esa energía, porque el mes de Iyar es el acróstico de Yo soy tu sanador, y eso está en Éxodo 15:26. Iyar es un mes de mucho resplandor, de mucha luz. Podemos crear milagros, podemos crear momentos oportunos. No importa en qué área necesitas un milagro, el Eterno está ahí. Y les recuerdo para todas las personas que no pudieron participar en PESA, PESA Chení es el jueves 30 de abril, o sea, dentro de 8 días, al atardecer es 14 de Iyar, y la Torah es clara cuando dice en el texto, en PESA Chení tiene el número 9, 6 al 14, dice: pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muertos y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Y algunos que estuvieron de viaje y algunos que no pudieron estar en la reunión, en la fiesta. Y dice, y vinieron delante de Moshe y delante de Aarón en aquel día y le dijeron a aquellos hombres: nosotros estamos inmundos por causa de muertos. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer la ofrenda de Hashem? Porque abro paréntesis, para los hijos de Israel es muy importante conectar con la sedaca, con la ofrenda, porque ellos saben que esa es la seguridad que ellos tienen, y ellos estaban reclamando que por qué no lo dejaban establecer su ofrenda. Entonces Moshe le respondió y dijo: esperad y oiré lo que ordena el Eterno acerca de vosotros. Y Hashem habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviera inmundo por causa de muerto o estuviese de viajes y no pudo celebrar la Pascua Hashem en el mes segundo, a los 14 días, o sea, en el mes de Iyar, el día 14, entre las 2 tardes, la celebrarán con panes sin levadura y hierbas amargas que comerán. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a los ritos de Pesa lo celebrarán. Mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, tal persona será cortada de entre el pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Hashem. El tal hombre llevará su pecado. Y si morare con vosotros extranjero y celebrase la Pascua a Hashem conforme al ritual de la Pascua y conforme a las leyes, la celebrará. Un mismo rito tendréis tanto el extranjero como el natural de la tierra. Así que aquellas personas que dicen, no, eso es para los judíos, no, eso no es para los judíos. La Torá es un texto establecido universalmente para toda la humanidad. Así que nosotros tenemos que estar siempre conectados con los tiempos marcados. Así que Pesa Chení es mi segunda oportunidad de conectar. Y si tú dices, wow, yo de pronto en ese momento no tuve la oportunidad de conectar con mi ofrenda, con mi sedaca, pues el 14 de Iyar, prepárate para que conectes, para que hagas tus rezos, para que hagas tu ofrenda, para que hagas tu conexión con la divinidad, porque ese día se abre un portal, porque Hashem lo dijo, que aquellas personas que no pudieron hacerlo por algún motivo, lo pueden hacer ese día. Y continuamos con la cuenta del Omer. No sé cuántas personas lo están haciendo. La cuenta del Omer es el trabajo que hacemos espiritual. El hecho de contarlo nos está permitiendo a nosotros elevarnos hasta llegar a la fiesta de Shavuot. Shavuot es la fiesta de las semanas, por eso se cuentan 7 semanas y el día siguiente es Shavuot. Shavuot es la entrega de la Torá, se conmemora la entrega de la Torá, pero
quizás de todas las fiestas es una de las que más me emociona. ¿Y por qué me emociona tanto? Porque Shavuot fue con la que nosotros empezamos a celebrar fiestas al Dios eterno, en honor al eterno. Estamos en el día 22 de la cuenta del Omer, cada día nos acercamos más, cada día estamos analizando una Sefirot. Empezamos por Yese, después con Geburá, después con Tiferé. Vamos recorriendo el árbol de la vida. La cuenta del Homer comienza el segundo día de Pesa hasta llegar al día 50 que es Shavuot. Así que cuando llegamos al día 50 que es Shavuot, estamos conectando con Binah y se dice que se abren 50 puertas de bendición para todas las personas que han hecho el conteo. Aquí está nuestra primera imagen de la fiesta de Shavuot. Va a ser el 21 de mayo a las 7 de la noche en el Hotel American Golden Towers. Aparten su cupo. Por favor, comprométanse con las fiestas altas. Recuerden que siempre hacemos énfasis. Nosotros, nuestra espiritualidad se eleva de acuerdo a cómo conectamos con los ciclos marcados, ciclos semanales, Shabbat, ciclos mensuales, Rojo Des, ciclos anuales, las tres fiestas altas que son Pesach, Shavuot y Sukkot. Claro, también está la fiesta de Yom Kippur, también está la fiesta de Rosh Hashanah y otras fiestas altas importantes, pero las que destaca la Torá, donde dice que no nos presentaremos con las manos vacías delante de él, es Pesach, Shavuot y Sukkot. Esta es la fiesta blanca. Vamos a ir vestidos de blanco. ¿Por qué? Porque cuando celebramos Shavuot, recordamos que el pueblo de Israel prácticamente se casó con el Eterno, hizo un pacto de santidad con el Eterno, y a partir de ese momento en el monte Sinaí, el, el Eterno declaró que Israel una nación santa de reyes y de sacerdotes. Entonces, ¿qué hacemos en Shavuot? Estamos renovando nuestro pacto con el Dios eterno, con pureza, con santidad. Y es tan poderoso porque unos días antes de que Él les hiciera los enunciados en el monte Sinaí, ellos venían cargados, trabajados, enfermos, porque duraron más de 200 años en Egipto, esclavizados, y todas esas personas que venían trabajadas, cansadas, enfermas, fueron sanados porque Dios dijo, yo no le voy a entregar la Torá a un pueblo enfermo y rengo, le voy a entregar la Torá a una nación santa, a una nación sana. Y ese día vamos a conmemorar con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alegría, ese festejo, esa solemnidad de la fiesta de las semanas, también llamada la fiesta de las primicias, también llamada la fiesta de la entrega de la Torá. Así que aparta tu cupo ya, por favor, vamos a ponerle intención, vamos a ponerle seriedad, vamos a ponerle compromiso a esta fiesta. Espero ver a todo Moriah ahí, porque es una fiesta especial. Recuerdo que nuestras primeras fiestas en honor al Dios eterno fue esta precisamente. Así que vamos a festejarlo con todo nuestro amor por el eterno, con todo nuestro compromiso y con toda nuestra fuerza. Recuerden que estos son portales cósmicos donde nosotros aprovechamos esas energías que descienden de los mundos superiores y conectamos y damos esos saltos cuánticos, en este caso de sanidad, de provisión, de liberación, aunque la fiesta de la libertad fue Pesaj. En la manera que nosotros conectemos con la siguiente fiesta es la intención que coloquemos nosotros en nuestro corazón. Esta fiesta es de alegría, esta fiesta es de compromiso, de renovación de pacto. Así que no se lo vaya a perder. Entramos a la fiesta, a la energía de la semana. Tanto la semana pasada como hoy son dos parashot, Ahareimo y Kedoshim. Vámonos con la parachá Ahareimo. ¿Qué significa Ahareimo? Eso traduce textualmente después de la muerte, y hace referencia
a la muerte de los hijos de Aarón cuando ellos trataron de hacer un servicio para Hashem en el tabernáculo de Moshe, pero ellos cometieron muchos errores en ese momento. Normalmente esta paracha también se lee para la fiesta de Yom Kippur, el día del perdón, y cuando nosotros leemos esta paracha en nuestras casas, porque no es solamente leerlo aquí hoy una porción pequeñita, sino que debemos de aquí al Shabbat tratar de leer la paracha que comprende desde Levítico 16:1 hasta el capítulo 20-27, analizarlo, y dice el Zohar que cuando nosotros hacemos esto estamos capturando toda la energía de Yom Kippur para limpiar toda negatividad en nuestra vida. O sea que leemos la paracha con la intención de limpiar toda la negatividad, porque tenemos toda la fuerza que se emana en la fiesta de Yom Kippur, porque esta es una de las porciones que se lee para esa fiesta. Habla de la muerte de los hijos de Aarón. Aarón, el sumo sacerdote, Nadab y Abiud, enseñan que el acercamiento a lo sagrado requiere disciplina y límites. Ellos eran del descendiente de Aarón, estaban marcados para el sacerdocio, y nos enseña el Zohar que cuando nosotros estamos haciendo un servicio para el Eterno, no es suficiente tener una buena intención o fuego en el corazón. Sí es muy interesante la pasión, sí es muy interesante la buena intención. Yo veo que ahorita los jóvenes son muy apasionados, tienen muy buenas intenciones, pero no les gusta el protocolo, no les gusta el paso a paso, no les gusta el, la solemnidad que se le debe dar al servicio al Eterno. Si se ignora el protocolo de respeto y de humildad ante lo divino, entonces podemos cometer errores. Ellos murieron aunque el fuego no consumió sus vestiduras ni su cuerpo. El fuego que ellos los consumió, les consumió su alma, pero físicamente, y sus vestiduras no fueron consumidas. Ellos cometieron el error de la irreverencia. ¿Cuál fue el primer error? Ofrecieron un incienso que Dios no había ordenado en el tabernáculo. Siempre que nosotros vamos a hacer un acto espiritual, debemos tener precisión. Y eso era vital en el tabernáculo de Moshe. ¿Y por qué hablamos del tabernáculo de Moshe? ¿Por qué hablamos del templo? Ya eso no existe, pero existe nuestra mesa de Shabbat. La mesa de Shabbat tiene la misma solemnidad del tabernáculo y del templo de Salomón. Ellos entraron al lugar santísimo sin permiso. Imagínense, al lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote en el momento de la oración final, que cuando se toca el shofar, donde el sumo sacerdote entraba y decía el nombre inefable que no se debe nombrar, Yukei Bakei, lo digo, lo deletreo para que usted entienda cuál es el nombre, y en ese momento caía el fuego del Eterno sobre el sacrificio, y era recibida la ofrenda por el sumo sacerdote nada más. Y ellos cogieron los incensarios, entraron al lugar santísimo sin permiso, y eran personas nobles de la Keuná, eran personas de la descendencia de Moshe y de Aarón, mas sin embargo se atrevieron a hacer lo que ni solamente podía hacer el sumo sacerdote. Dicen también el Midrash y el Zohar que ellos entraron bajo el efecto del vino. Y después de la muerte de los hijos de Aarón es que se establece con rigor el paso a paso, y quiénes pueden entrar, quiénes no pueden entrar, quiénes pueden hacer el oficio. Y dicen los sabios, los cabalistas, que ellos tenían un ego desarrollado.
Sabían que tenían una posición alta dentro del sacerdocio y dejaban ver su soberbia y arrogancia. Cuando caminaban detrás de Moshe y de Aarón, se preguntaban, ¿y cuándo van a morir estos ancianos? Porque ellos querían la posición de Moshe y la posición de Aarón. Ellos actuaron como si no tuvieran a quién sujetarse. No consultaron a Aarón y a Moshe, y cuando nosotros estamos en cuestiones de fiestas, de Shabbat, siempre hay que tener cuidado, siempre hay que tener reverencia, siempre hay que tener solemnidad en cada paso que se dan. Por ejemplo, en la mesa de Shabbat no se puede discutir, en la mesa de Shabbat no se puede hablar cosas fuera de la santidad de Dios porque es una transgresión. Eso para llevarlo aquí a nuestro mundo físico y actual. Así que ellos rompieron el orden y la jerarquía espiritual. Vuelvo y repito, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros hoy día? Ya no hay servicio en el tabernáculo ni en el templo, ya no existe, pero nosotros sabemos que toda esa solemnidad del Mizcán y toda esa solemnidad del templo de Salomón la traemos a nuestra mesa de Shabbat. Por eso nosotros la mesa de Shabbat la tenemos que engalanar con un mantel hermoso, con una vajilla hermosa, con el pan, con el vino, con la sal, con la miel, con las flores. Nos tenemos que vestir decorosamente para ese Shabbat porque estamos teniendo la visita de la Shekinah en nuestros hogares. Cuando decimos vamos a hacer Shabbat, no es prender las velitas y nada más. Vamos a hacer Shabbat, vamos a meterle intención. Y abro paréntesis porque yo siempre les digo, el Shabbat se comienza ensayando. Nosotros, nuestro primer Shabbat fue un pollo asado que compramos al frente de la casa con unos patacones porque era nuestro primer Shabbat, no sabíamos cómo hacerlo de manera estricta, mas sin embargo Dios aceptó nuestra ofrenda, nos cayó escarcha ese día, recuerdo que estaba Aura María, mi hija y mi mamá, y nos cayó escarcha en ese primer Shabbat, como Dios diciendo que estaba complacido con este acto de abrir la pauta para empezar a hacer Shabbat, porque Dios se le reveló a mi esposa en su tiempo de oración a las 3 de la mañana y una voz le dijo, guarda y santifica el día de reposo. Así que nosotros no hacemos Shabbat por seguir una doctrina, ni hacemos Shabbat por seguir una religión, hacemos Shabbat porque recibimos la orden directamente de la presencia divina y cuando vamos a la Torá sabemos que está establecido ahí como un principio en Génesis 2 cuando dice que Él santificó el día de reposo, o sea, el día de reposo es el séptimo día, ese día es diferente al 1, al 2, al 3, al 4, al 5, el séptimo día es el que Él consagró. No es que yo voy a decir, no, yo voy a reposar el lunes porque el lunes es el día que yo tengo tiempo para reposar. No, así no es. Por eso Levítico 23 habla de los tiempos marcados. Y el hecho de que nosotros empecemos de manera sencilla nuestro Shabbat no significa que nos vamos a quedar ahí eh, en ese status quo de que hacerlo sencillamente. No, cada día cuando la persona se enamora de Shabbat busca el perfeccionamiento de ese momento, el perfeccionamiento del encendido de las velas, el perfeccionamiento de la cena que se va a comer ese día, porque recuerden que todos los elementos que están arriba de la mesa de Shabbat son chispas de luz que se van a elevar por medio de la tefilá, por medio del paso a paso, por medio de las oraciones. Baruache. Así que continuamos con la Parashá Kedoshim, que significa santos. Kedoshim significa santos. Casi siempre esta parashá se lee junto con la Aharei Mod, que significa después de la muerte. ¿Por qué? Porque algunos cabalistas dicen que definitivamente después de la muerte seremos santos, pero no. Nosotros tenemos que santificarnos en el aquí y en el ahora. ¿Cómo santificamos el nombre de Dios en el aquí y en el ahora? Desde que abrimos nuestros ojos. Cuando nosotros abrimos nuestros ojos, tenemos que decir una oración que nos enseña el Sidur, que es Modeani. Modeani es una oración de agradecimiento, que son 11 palabras, pero que en ese Modeani no se dice
Dios porque estamos impuros en ese momento. ¿Por qué estamos impuros? Porque cuando estamos durmiendo, el 60% de nuestra alma sale al trono de Dios. Algunas personas no se elevan al trono de Dios, sino que van a lugares impuros por la densidad de su alma. Pero cuando regresa el alma, ya el cuerpo está impuro porque prácticamente quedó lleno de tumá. Tumá es como impureza. Entonces, ¿qué es lo primero que hace uno? Hace el Modeani, después uno hace el Netilayadain. Netilayadain es lavarse las manos y se hace la verajá. Todo esto tiene una verajá porque el propósito es bendecir el nombre de Dios 100 veces al día. Y por medio de los preceptos activos se distingue que la persona está haciendo lo que Hashem ordenó y por ende se está santificando en el nombre de Dios. Entonces, si seguimos el proceso como los varones, tenemos la obligación de rezar 3 veces al día. Como haciendo Chaharí, la oración de la mañana que corresponde al padre Abraham, haciendo Minjá, que es la oración que corresponde al patriarca Isaac, y haciendo Arbi, que corresponde a la oración del patriarca Jacob. Y así todo nuestro andar en el día a día es en el propósito de santificar el nombre de Dios. Y lo hacemos en vida, porque hay personas que mueren santificando el nombre de Dios, como lo hizo el rabino Akiva, Rabí Akiva. Él se convirtió a la fe por amor a una mujer judía. Esa historia es muy hermosa. Hay un libro de la historia de Rabí Akiva. Él hizo techubá, o sea, él se acercó a Shem por amor a esta mujer, y aunque él rechazaba el protocolo, el paso a paso, finalmente se convirtió en uno de los rabinos más reconocidos de la historia y alcanzó una gran elevación. Pero cuando iba a morir, los romanos lo asesinaron restregando su carne con cepillos de hierro. Y dicen que él se transfiguró en ese momento, y hay quienes adquieren el mundo por venir, el Olana va en un solo momento al morir, pero nosotros eh, cuando recibimos el precepto de que seremos santos, no corresponde a quien muere santificando el nombre de Dios, sino que a quien vive santificando el nombre de Dios, y este es el nivel más elevado, que cada cosa que nosotros hagamos en el día a día sea para santificar el nombre de Dios, que si nosotros por algún motivo hicimos la chonjara, seamos conscientes de que estamos haciendo la chonjara, que estamos hablando mal, que si por algún motivo cometimos un error, inmediatamente hacer techubá, corregir. ¿Para qué? Para santificar el nombre de Dios. En este tiempo hay un despertar de conciencia muy grande, y podemos ser santos en medio de todo este bombardeo mediático. A propósito, les recomiendo la clase de mi esposa del martes, porque es una clase súper poderosa, porque está hablando del ingreso de Urano en Géminis, y hablando del bombardeo mediático. Hay miles de maestros en el internet, hay miles de maestros en la televisión, pero cuando nosotros estamos conectados a la luz infinita, sabemos qué maestro está conectado a la luz verdadera y qué maestros nos pueden llevar por lugares de terror, y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Por eso, en esta paracha, cuando dice enfáticamente, serán santos porque yo soy santo. Wow, esto es una posición muy alta, demasiada elevación. Pero cuando nosotros leemos esta paracha a la luz del Zohar, recuerden que el Zohar es el nivel secreto de la Torah, el cuarto nivel es el nivel Sot, o el nivel de Kabbalah. Ahorita que está de moda la Kabbalah, y que hay personas que todavía se asustan con el nombre de la Kabbalah, pero la Kabbalah significa recibir. ¿Recibir para qué? Porque nosotros somos depósitos de Dios, somos vasijas para Dios. Entonces dice el Zohar, el Rabí, el Lazar, empieza diciendo
que el día del juicio celestial las personas serán llamadas imperfectas debido a que no pusieron atención alguna a la Torá. ¡Wow! Esto pues yo abro paréntesis porque es tan cierto esta afirmación del rabino Elíasar del Zohar, porque vemos que hay personas que llevan años escuchando nuestras enseñanzas y todavía no tienen una Torah en su casa. Todavía no se han esforzado por tener un midrash, todavía no se han esforzado por tener por lo menos la Torah para confrontar, para ver si lo que el Moré y Sachamuel está diciendo es verdad. Y no hay excusa porque dentro de la comunidad tenemos personas que son de escasos recursos y se han esforzado por tener la Torah física y obtener los diferentes libros que nos apoyan, como el Midrash, como la Torah oral. Recuerden que hay Torah escrita y hay Torah oral. La Torah escrita es la que dice, por ejemplo, guarda y santifica el día de reposo. La Torah oral es la tradición que viene de padres a hijos, de hijos a nietos, donde dicen, para encender la vela tienes que decir esto. Para hacer el pan del Shabbat tienes que hacer esto. Tú no encuentras en la Torah una porción bíblica que te explique cómo hacer el pan de Shabbat. Ni tampoco vas a encontrar en la Torah una porción bíblica que te explica cómo se encienden las velas y a qué hora se enciende la vela. Eso pertenece a la tradición oral, a la Torah oral. Entonces dice el Zohar, añade Rat Elíasar, está prohibido asociarse con la gente que carece de fe. Y en cuanto a aquellos que no están en estado de santidad en el momento de la cópula, ellos producirían descendencia cuyas almas vienen del lado de la contaminación. ¡Wow! Miren qué profundo es el Zohar. Nos está hablando de santidad y nos está hablando de que está prohibido asociarse con la gente que carece de fe. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra asociarse, lo redirigimos inmediatamente a los negocios, pero después dice, y en cuanto a aquellos que no están en estado de santidad en el momento de la cópula, el momento de la cópula es el momento en que el espermatozoide hace contacto con el óvulo en una relación sexual. Si la persona no está en santidad en ese momento, pueden bajar almas del otro lado, del lado de la contaminación. Y por eso decimos, porque vienen niños enfermos, porque la eterna pregunta si los niños gays se hacen o nacen o se hacen, y tiene que ver mucho con ese momento en que el espermatozoide conecta con el óvulo. Debemos estar conscientes que el sexo dentro del matrimonio es algo sagrado, es algo puro, es algo hermoso, donde la divinidad también se conecta en ese momento de concepción. Pero hay niños que fueron engendrados por medio de relaciones abusivas. Muchos niños que nosotros vemos ahora en las universidades y en los colegios fueron engendrados en un momento de abuso, en una borrachera, cogieron a la chica, la tiraron por allá, la abusaron y la muchacha, por no decir nada y por no tener la vergüenza, quedó embarazada en ese momento. La mamá o el papá de ese niño estaban peleados, pero sin embargo tuvieron relaciones sexuales. ¿Viene un niño de dónde? Del otro lado o del lado de la contaminación, un alma. Estoy hablando de niños, pero yo estoy hablando de almas. Estamos aquí hablando de almas, porque las que son santas son las almas. O alguno de los dos, en el momento de la concepción, en el momento de la cópula, estaban en depresión. Y en relación a las constelaciones familiares y a los registros acásicos aprendemos mucho que personas que quedaron embarazadas pero venían con un dolor, con un trauma, con una tristeza, afectaron el niño porque los cromosomas X y Y se descontrolan cuando hay depresión y cuando hay desnivel, entonces ese niño puede nacer gay.
o puede tener problemas de conducta sexual o problemas de obesidad. Así que pueden venir almas no puras del otro lado y producir niños enfermos con problemas de conducta sexual inapropiada y increíble lo que nos enseña el Zohar, cosas que apenas los psicólogos, los psiquiatras y los médicos están descubriendo ahora, porque hasta hace muy poco no se sabía si nacían o se hacían, pero hay muchos factores que influyen en ese momento, en el momento de traer un alma a este mundo. Dice el Zohar, hemos aprendido esto. Está prohibido acercarse a aquellos que fallan en afanarse en la Torá. Y está prohibido asociarse con ellos o hacer negocios con ellos, ni siquiera debes viajar con ellos, ya que carecen de fe. Aprendimos que uno que camina por el camino sin mencionar palabras de Torá puede estar en peligro. Aún más del que se hace amigo de alguien que carece de fe, ya que muestra carencia de preocupación por su propia vida. Una persona que no cree en Dios es una persona que no tiene amor propio. ¿Por qué? Porque carece de preocupación por su propia vida. Dice el Zohar, felices son los justos que se afanan por la Torá y conocen los caminos del Santísimo, bendito sea Él, y se santifican con la santidad del Rey. Están en un estado de santidad total, por eso atraen un espíritu de santidad de arriba en sus hijos, y sus hijos son verdaderamente justos y son llamados los hijos del Rey, los hijos santos. Wow, yo quiero decirles que cuando nosotros caminamos por Jerusalén, allá las mujeres son muy fructíferas y ellos tienen de 5, de 6, de 7, de 8, y uno mira a esos niños, qué pureza tienen en su rostro, parecen niñitos sacados de revistas, porque parecen, su mirada es pura. Vemos niños de 5 años en el Muro de los Lamentos leyendo su Sidur, y es que eso no es gratis, eso es por esa pureza que ellos traen de generación en generación, en esa conducta, en esas enseñanzas que les dan a ellos desde pequeños. Dice el Zohar, hay de los malhechores que son descarados y actúan con violencia en los momentos de la cópula. Por esta razón su descendencia quiere un alma descarada del lado de la contaminación, como está escrito. Se volverán impuros por causa de ellas. Levítico 11:43. El que busca volverse impuro es hecho impuro. No sean ustedes como el caballo o la mula, ya que estos animales son pobres de moralidad, más que todas las criaturas que no tienen entendimiento, porque las personas de esta clase no tratan de entender este camino. El Zohar nos explica que los seres humanos somos vasijas para la luz divina. Somos recipientes, diga conmigo, yo soy un recipiente. Cada enseñanza, cada ordenanza, cada misbó busca que nosotros emulemos los atributos de Dios. ¿Qué significa la palabra emular? Que nosotros seamos como Dios, que nosotros aprendamos a manifestar los atributos divinos, la misericordia, la justicia, la bondad. El Zohar busca la unificación. Por ejemplo, la Torah nos ordena, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es un versículo que lo contiene todo, y ahí nos podemos detener y amplificar mucho este concepto. Por ejemplo, cuando un médico hace una consulta, un abogado hace una asesoría, un contador, un nutricionista te hace el orden que vas a hacer en las comidas, un terapeuta te da una asesoría y te hace un masaje. Estas personas están esperando su recompensa, su pago, porque su tiempo vale, porque su trabajo vale, porque los estudios en la universidad valen, porque se quemaron las pestañas cuando estaban estudiando medicina, cuando estaban estudiando derecho.
pero hay un concepto descarriado. No pensamos así de los maestros de Torá, no pensamos así de los pastores, no pensamos así de los líderes espirituales, y por gracia se ministra una persona, por gracia hay que dar clases, por gracia hay que sostener una keilah, y por gracia, y nadie piensa que hay que manifestar un equilibrio. Así como se le paga al abogado por una asesoría, así mismo debe haber un equilibrio cuando estamos frente a un maestro, frente a un pastor, frente a un líder espiritual. Entonces, cuando no sucede esto, se rompe la ley del equilibrio. Y así que hago referencia al versículo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú tienes amor, valoras a las personas que tienes al frente y le das a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. ¿Será que amas a tus maestros? Mas sin embargo, recibes, pastor, óreme, more, vamos a hacer esta cosa, vamos a meditar, vamos a romper, vamos a hacer, estoy en un problema muy grande, pero no hay una retribución, no hay como esa sensación de que yo necesito equilibrar esta relación. Proverbios dice: hazte de un maestro. Claro, nosotros estamos aquí para servir, lo hacemos con todo nuestro amor, pero vemos que por el sistema de creencias del cual todos venimos, pensamos que todo es por gracia, y ese sistema de creencias nosotros tenemos que ponerlo en una balanza y evaluar. Cuando la Torah habla de santidad, sé santos porque yo soy santo, también habla de sacar el egoísmo de nuestros corazones, de transformar el deseo de recibir para sí mismo, que este es el secreto de la Kabbalah. La palabra Kabbalah significa recibir, pero nosotros recibimos no para nosotros mismos, sino para poder compartir, transformar el deseo de recibir para sí mismos en el deseo de recibir para compartir, porque al ser generosos estamos emulando la santidad de Dios. Esta parashá nos habla del respeto a los padres y al Shabbat. También es uno de los temas muy profundos y muy equilibrados, porque son dos pilares que sostienen la estructura espiritual de la familia. Tanto el Shabbat como la honra al padre y a la madre son dos columnas fuertes que nos permiten mantener a la familia unida. Dice el Zohar: el hombre honrará a su madre y a su padre y guardará mis Shabbatón. Estos preceptos son iguales el uno al otro, ya que el respeto por los padres es equivalente al honor para el Shabbat. Sí, dice el Zohar, haciendo referencia a unos versículos del Nataná: si soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si soy Señor, ¿dónde está mi reverencia? La palabra Kebodí, mi honor, numéricamente tiene el valor de 42 y consiste en los 10 enunciados realizados en la creación del universo, más los 32 veces que aparece el nombre de Elohim en la creación, en Bereshit, en Génesis. Escrito está que estos 32 senderos de luz también tiene el mismo valor numérico de la palabra Kavod, que significa honor y gloria. Esta palabra de honor y gloria tiene un valor numérico de 32, que hace referencia a los senderos del árbol de la vida. Recuerden que son 22 letras del alfabeto, del Aleph B, y que esos se unen por 10 senderos, sumando 32 senderos del árbol de la vida. Pues la palabra Kedoshim hace mucho énfasis en Shabbat y en el honor que le brindamos a nuestros padres, porque es el fundamento de nuestra familia. Así que, ¿qué nos santifica? El amor por la Torah. ¿Qué nos santifica? El cumplir las misbot,
no de una manera religiosa ni dogmática, sino de una manera revelada, que nosotros sintamos en nuestro corazón que estamos por el camino correcto y que sin entrar en rigores religiosos podemos conectar con la divinidad por medio de las herramientas que nos brinda la Torah.